podrán ver, no cambiamos de ropa. Una es porque no tenemos presupuesto, por eso es que le pedimos que nos contraten. Y la segunda es porque pues sí trabajamos, ¿no? Y nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, tenemos que sacar todo en caliente, ¿no? Así en fa. Felices fiestas, igual. Justo. Sí, porque yo creo que según nuestro productor, como que va a salir a mediados de este mes, ¿no? De este mes. De este mes. Sí, ahí para Sí, que- confirmas, ¿no, Produ? Claro que sí. para- Échale ganas, chavos, yo que ya me quiero ir. Y para que escriban así de, ponte a trabajar, huevón. O sea, y pues bueno, el tema que vamos a tocar ahorita, en este mismo instante, en este mismo En este preciso momento, es la expedición de Ley General de Aguas Nacionales y pues su reforma, ¿no? Que apenas está en discusión y que ha generado bastante controversia de qué va a pasar, qué va a suceder, el agua nos la van a quitar. Ya salió el 11. Sí, bueno, sí. Ya salió el 11. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nuevas y noticias hay sobre ¿Qué esto, nuevas no? nos trae? ¿Qué nuevas nos trae? ¿Qué nuevas? Y pues bueno, si gusta alguien... Pues básicamente les vamos a dar como una introducción respecto a la reforma. Esta reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión el 9 de octubre de 2025. Básicamente esta reforma y esta nueva expedición de la ley viene basada en el código, en el artículo 4 de la Constitución, que pues básicamente se refiere al derecho al agua. El derecho al agua está estipulado desde el 92, justamente de 1992, donde lo elevan ya a un derecho humano. Y a partir de ahí es cuando empieza a haber una serie de reformas, sobre todo a la ley de aguas, con la finalidad de que tengan un poquito más de... que se cuide más el agua, ¿no? Esta reforma también emite la ley general, que básicamente pues es una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional. Entonces, bueno, es una de las cuestiones que vamos a iniciar. En su exposición de motivos señala algunas de las exigencias que ha venido presentándose en la actualidad respecto al cuidado del agua y la conservación, la distribución, que muchas veces ellos comentaban que la distribución no es equitativa, que se ha utilizado más el agua para un tema comercial, que se ha utilizado para empresas, que la han utilizado de manera exorbitante. Y que justo va por ahí, ¿no? O sea, el tema de decir, ok, a partir del 92, lo que hubo fue que, en primera, o sea, no se conservó ni se cuidó el agua. Segunda, como bien dices, no se repartió de manera equitativa. Y tercera, pues hay mucho acaparamiento por todas las personas que les concedieron estas concesiones, vaya, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema por el cual está esta reforma, en el cual pues hoy abordaremos bastante o poco. Y pues Lo que salga. justo también en esta reforma lo que habla, ¿no? El reforzamiento de la Comisión Nacional de Agua, con agua, entre paréntesis, Conagua. y cómo esta ya empieza a tomar más fuerza dentro del Estado y dentro de los particulares y también asimismo dentro de los privados. Y qué función va a tener ahora el Conagua para poder ahora sí como dar expendio del agua a ciertos grupos, porque pues si bien como bien lo comentaban Leopoldo y Manuel, o sea, era un tema en el cual pues las concesiones abarcaban mucho y el tema de que pues digo, es México, es Latinoamérica, entraba en un tema de corrupción política, digo, aquí Morena y el PRI es lo mismo, o sea, si nos quieren comentar y discutir, pélense entre ustedes, pero, o sea... Con nosotros no. Nosotros no los vamos a leer, ¿vale? El El producer, no es cierto, si los vamos a leer porque pues obviamente lo vemos a todos. es enriquecedor, ¿no? Conocer la idea de las opiniones de todos, pero... pues sí, o sea, como el PRI, a partir de esta reforma del 92, la del 2012, ¿qué hizo con este uso de comercialización del agua? Y ahorita Morena, que está queriendo pues hacerlo ya un tema más de derecho humano y hacerlo pues estatal, completamente, Sí, constante, ¿no? y sobre todo, como lo comentas, el tema de la Conagua es un tema central, sobre todo en la reforma a la ley de aguas, es creo que una de las cosas que cambia bastante.
alguien comentaba que básicamente las concesiones ahora tienen que ser como trajes hechos a la medida. O sea, tú no te puedes salir de ciertas líneas porque la Conagua ahora va a tener la atribución pues de quitarte la concesión y de regresar a ese uso de agua a la misma comisión, ¿no? Entonces el tema de la Conagua es bastante importante, maneja también la reforma de delitos hídricos, que creo que también es una novedad, y la ley general pues básicamente regula al artículo 4 mencionando que los 3 órdenes de gobierno, o sea el federal, el estatal, el municipal, van a tener van a alinear las acciones entre ellos, o sea van a tener participación todos para el buen uso del agua. Básicamente es lo que menciona respecto a la ley general, ¿no? También la ley general menciona ciertos aspectos relacionados al uso, o sea, a que debes de usar el agua con mayor pues, cuidado, debes de tener más, tener esa educación al cuidado del agua en aras de que en algún momento pues se siga conservando, ¿no? Este recurso que en nuestro país en ciertos estados pues es bastante escaso. Hay estados que tienen sequías todo el año y que les es bastante complicado, ¿no? Y justo tocas un tema muy importante porque todos estos estados o regiones que tienen el problema de las sequías o el problema del agua, o sea, puede haber agua pero no es exportada a los lugares correctos, pues de ahí también viene esta reforma, ¿no? De esa sobreexplotación y de que no se va a los lugares correctos el agua. Entonces, justo también lo que habla, hablando un poco de lo de la Conagua, es que si tú tienes un terreno, por así decirlo, eres dueño de un terreno y tenías ahí la concesión del agua y vendes ese terreno, tú tenías tu concesión, el nuevo comprador o el nuevo propietario de ese terreno va a tener que ir a Conagua y en Conagua hacer el procedimiento totalmente nuevo para tener esa concesión. Entonces, digo, a grosso modo es un poco de lo que habla también la... Y justo también algo que adecua esta pues, reforma es la interdependencia que existe dentro de los derechos pues, fundamentales de las personas, el cual es así como existe en derechos humanos, el derecho pro persona, el indubio pro persona, también aquí se adecua un indubio pro agua, o sea, es un tema que ya se empieza a democratizar teóricamente, digo, o sea, está, suena interesante y suena bastante, pues, de que dices, ok, nos va a servir, ¿no? Pero también el tema de, pues a final de cuentas, pues ya estamos ciscados con el tema político y no sabemos en aras de qué poderes fácticos dentro de Morena vaya a acabar, ¿no? O sea, que el fondo al final creo que es bueno, o sea, sí. el fondo sí habla de un tema de... Sí, yo no veo nada malo. No, ¿no? o sea, es un fondo de cuidado de agua, de que esté bien, de que se dé la cultura de agua, de que se dé la cultura del cuidado más bien, del cuidado de agua. Sin embargo, como dicen, ¿no? O sea, no sabemos cuál sea realmente el trasfondo de la reforma, que pudiera ser a lo mejor algún tema político que haya en los altos niveles, pero pues vamos igual a ir viendo cómo va funcionando. Digo, siento que de todas las políticas que han sido implementadas que son para el pueblo, esta es de las contadas que yo puedo decir que es correcta, porque al final, sí, o sea, bien teníamos un dato aquí de que el 71% de todos de toda la presión hídrica que hay en México, hay muchos, o 157 que estábamos aquí, teníamos un dato que el 71% de todo el territorio nacional, o sea, de la presión hídrica que hay, 157 acuíferos son sobreexplotados. Entonces, al final es lo que decíamos, ¿no? De que siento que estas políticas son políticas públicas, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué es lo que necesita la gente? Ok, bueno, en muchos estados, en muchas regiones no hay agua, pues vamos en contra de las concesiones, ¿no? Porque muchos de estos son, ok, te doy para el sector agricultor, te doy esta concesión del agua, pero resulta ser que el señor que tiene la concesión ya compró sus pipas. sí. Entonces estas pipas pues no les llega a toda la gente, tienes que pagar para que esa pipa llegue a tu casa, ¿no? Sí, justo Es el tema, ¿no? de que sí es bastante, pues sí, o sea, es democratizar el agua y hacerla pues un derecho humano.
que si bien pues es un derecho humano, pero pues muchas veces terminaba Reglamentarlo, Ajá. ¿no? En esta ocasión. se terminaba opacando por intereses económicos, ¿no? De capital. Pero bueno, o sea, lo que me preocupa en sí más es el tema político, o sea, porque pues teóricamente, justo como mencionamos, y estamos de acuerdo los tres, suena bien, se plasma bien, pero pues sí, el poder fáctico de Morena, que a final de cuentas también se Sí, alinea claro. con intereses Sí. económicos, corrupción, Sí. decirlo bien, o sea, cómo es que pueda terminar, ¿no? O sea, Y un tema de centralización, o sea, Sí, como sí. en muchas reformas lo están haciendo, ¿no? Es un tema de centralizar el poder en un grupo como los Monreal, ¿no? Sí, como los Monreal, como todos los grupos que se hacen dentro del mismo partido, pero en este caso del agua, pues le están dando mucho poder también a la comisión, ¿no? La Comisión Nacional del Agua va a tener varias atribuciones en relación sobre todo a las concesiones. Las concesiones van a tener ahí también sanciones importantes, como lo comentamos hace rato, estipulando cuestiones de delitos. Entonces, esa centralización, pues justo también es un tema pues, preocupante, ¿no? Sí. Habría que ver cómo se maneja en la Cómo se va práctica dando, también, ¿no? cómo se va dando. Sí. Pero ya de entrada la Conagua también va a generar bastante poder y bastante de qué hablar, ¿no? Cómo va a ser en la práctica. Sí, aquí nosotros teníamos el tema también de, creo que esta política, porque es una política pública, es garantizar el acceso correcto al agua potable, ¿no? Sí. Porque si bien, como lo comentábamos, hay muchas personas que tenían concesiones y las heredaban, Sí. concesión tras concesión, y así. Y esto elimina eso, ¿no? Entonces, Sí. pues podríamos también pasar al tema de el reordenamiento de las concesiones y permisos, ¿no? Sí, y justo en ese tema de reordenamientos y permisos, también algo que recuerdo ahorita mucho, el cómo también justo está reglamentado por el artículo 2, el tema de los pueblos originarios, que al final de cuenta ellos tienen ese uso y pues goce de a lo mejor un manto acuífero o una presión hídrica, pues sí, un río o algo así que pues de ahí ellos se abastezcan de esa agua, ¿no? Sí. Pero justo ese derecho se pelea también con concesiones. Ujú. Y ahora que ya va a pasar a un poder del Estado y cómo lo va a administrar, peleándose también con este otro derecho, pues de pues político, o sea, derecho constitucional, y ahora justo estos temas de ponderación, ¿no? También cómo los van a manejar y pues también analizar el cómo se venían manejando, ¿no? Sí, y a ver qué procedimiento también ocupa la Conagua, ¿no? En el sentido de decir, ¿cuál es tu base o tu sustento para decirme o comentarme a mí que mi concesión la estoy ocupando de manera incorrecta, Sí. ¿no? Entonces también es como ahí un Que tema. al parecer lo maneja como muy a criterio de la comisión. Sí. ¿Sabes? Si la comisión dice, ¿sabes qué? No lo estás utilizando para lo cual se te concedió, te lo va a quitar. O sea, sí, tienes que también ahí tener un tema de mucha exactitud respecto a para qué la usas, y a partir de ahí, pues la Conagua pues, va a tener una decisión de pues, si te la quito o la sigues teniendo. Sí. Y ahora ahí viene un tema, ¿cómo regulas, o sea, con todo esto, cómo regulas tú a las empresas, a las grandes empresas? O sea, es decir, las cerveceras, las refresqueras que ocupan demasiada agua, ¿cómo las regulas ante esto? O sea, porque al final estamos de acuerdo que el uso que le están dando al agua es para un fin comercial, ¿no? Claro. Entonces, Que lo que menciona la ley es que justo como que quieren pasar a esa parte, ¿no? Sí, O sea, tan comercial que sea más como un derecho humano, Sí, democratizarla, ¿no? democratizarla, pero habría que ver justo como dices, que fuera equitativo. cómo va a funcionar ya en las grandes empresas, ¿no? Que son los que utilizan al final de cuentas pues un cierto porcentaje de agua bastante fuerte. Habría que ver cómo le va a hacer a varias empresas, cerveceras, refresqueras. Justo eso es una incógnita bastante, pues, sí, o sea, que genera un buen de hipótesis, ¿no? Porque, digo, esperemos no pase lo mismo que con el tema de Pemex, que se terminó Privatizando. queriendo de que, pues decían, no, Pemex ya va a ser
otra vez mexicana y ya no vamos a dejar que vengan y nos quiten nuestro petróleo, ¿no? Hasta pasó esto con la empresa de Deer Park, la refinadora de Deer Park en Texas, que hasta la terminaron comprando y se hizo un rollote, el tema de cómo empezaron a controlar, pues queriendo controlar el tema del huachicol fiscal, y pues bueno, es 2025 y sigue igual que a lo mejor en sexenios de Peña, ¿no? O sea, el capital a final de cuentas sigue mandando. Espero pues no pase lo mismo con el agua y que pues sea pura baba de perico, en teoría, y que pues sí, o sea, le termine saliendo ahora mejor a Conagua para sus propios beneficios fácticos, ¿no? O sea, de poder entre esos grupos políticos. Exacto. ¿A quién le va a conceder ahora el uso del agua, ¿no? Sí. Pero una cosa es que la ley te lo diga que tiene que ser de Democratizado, manera equitativa, democratizada, pero habría que ver si en la realidad no le van a conceder a un primo, Sí. no sé, digo, son cosas que pudieran pasar, Sí. pero habría que ver cómo lo manejan. Sí. Sí, también tenemos el tema de cuáles van a ser las sanciones, ¿no? Porque al final nosotros podemos estar hablando como estamos ahorita en el sentido de, ok, yo hago un mal uso de la concesión que tengo, ¿te la doy o cuál va a ser mi sanción? Entonces, por ende, siento que las sanciones van a ser más duras para todo este tipo de personas que no realicen o no hagan los usos correctos ante las concesiones, ¿no? Ojalá, primero Dios. Pues sí, ya maneja delitos, ¿no? Eso habría que ver los delitos, pues qué tanta trascendencia van a tener, ¿no? Y cómo se va a manejar el tema de, pues, cómo se van a llevar los delitos en materia que ya maneja la nueva ley, ¿no? Diría nuestra señora presidenta, con A de mujer. Matria, ¿no? ¿Cómo era? Se va a abrir carpeta. Y esperemos no se quede en carpeta nada más, ¿no? Y que Se va a quedar abierta. Y que sí se judicialice, o sea, porque Sí. pues nada más luego se queda en papel y Sí. ya, para Pues sí. de contar. Pero pues sí, entonces creo que estamos en un mismo acuerdo de que sí, el tema del agua, en teoría y así en lo que ha salido, pues suena bien. Esperemos siga así y que pues sí, no sea nada más un tema de política, de demagogia y que pues sí, los intereses políticos dentro del poder pues terminen llevándolo a otro tema como el petróleo, el tema de Pemex. O sea, Pues había un tema también ahí, ¿no? Con alguna empresa que me habías comentado, una empresa estadounidense, ¿no? Que también ahí tuvo algunos Sí. temas con el agua, ¿no? Y bueno, y ahorita el gobierno, digo, en ese tema de que el gobierno también estaba pues queriendo, pues mediante sus narrativas políticas, y ahorita que está Trump, queriendo como también golpetear esta reforma, diciendo que pues va a afectar pues los tratados internacionales que existen, y todo este tema de que México les ha, mediante cauces que se han creado para pues justo abastecer de agua a Estados Unidos, pero digo, a final de cuentas también muchas veces termina siendo para empresas pues gringas, ¿no? O sea, Sí. cómo también ahí lo va a negociar México y cómo... Sí, y no, también cabe hacer mención que, o sea, fue una reforma que pasó rapidísimo. Sí. O sea, en menos de un mes ya estaba lista, hubo una corrección una adecuación, unas reservas más bien, presentadas por Monreal ahí, pero pasaron rápido. Desde de ahí, octubre, noviembre, después pasó al Senado, el Senado la aprobó el mismo día y el 11 de este mes ya la tenemos publicada. Sí. O sea, ya entró en vigor, esta ley ya está lista para empezarse a aplicar, y sobre todo pues creo que ahorita es un poco ya fin de año, pero vamos a ver el año que viene cómo se empiezan a dar las situaciones. Pasó más rápido que la de 40 horas, que es la que nos exige nuestro trabajador que edita, porque nosotros le damos 60 horas, o sea, Sí, no más. y le pagamos con puro pollo rostizado. Pero pues sí, esperar a ver qué sucede y pues para conclusión. Pues creo que para la conclusión, como lo hemos comentado, ¿no? Hay que ver cómo va funcionando el tema de la centralización en el poder, cómo se maneja el tema de la Conagua, que básicamente es la que se le da fuerza en esta reforma,
y pues ver las concesiones, ¿no? También el tema de la prevención también va a ser una cuestión importante, ver hasta dónde pueden utilizar esa concesión y no sé, igual que... Sí, o sea, yo me quedo con que es una política o es una reforma más bien muy atinada en el sentido de si hay estudios y precedentes en los cuales mencionan el mal uso de todo este tipo de concesiones, pues es lo que tienen que hacer, ¿no? Al final el agua es de todos y no tiene por qué uno privatizar el tema del agua, ¿no? O sea, yo sí siento que la concesión debe de estar en manos correctas y que todo esto ya lo coordine o lo dirija completamente con agua, pues es algo de que se está hablando, que quieren hacer un cambio en cuestión del agua, porque sí hay muchas regiones, muchos estados que cuando hay sequía no tienen agua, literal, o sea, por más que los estanques o cualquier cosa estén llenos, pues ellos no tienen agua, por un tema meramente de mal uso de las concesiones, ¿no? Sí, justo pues sí, o sea, voltear a ver como que todos esos temas en los cuales se pueden ponderar derechos, grupos indígenas que pues, ya les corresponde cierta parte del agua, ahora también pues, grupos o comunidades aisladas y que a lo mejor que no eran tan relevantes o no eran tan mediáticas, pues eran las que terminaban. Es que si da sueño a veces también hablar de estos temas. Yo estaba viendo que estaba durmiendo el producto. Por más que me lo quise contener, güey, no pude. Que se quede. Pues que se quede. Y sí, o sea, el que ahora también se voltea a ver estos grupos y el tema de también estas comunidades, ¿no? Que a lo mejor no eran mediáticas, no eran de información relevante y pues muchos grupos político-empresariales pues eran los que terminaban con beneficios, tomando el agua y pues había veces que hasta ni concesiones existían, No. o sea, así nada más llegaban y a la brava y se quedaban ahí de que con ese Sí, es mío. ajá, justo así de pues a ver, Sí. yo mando y decido, ¿no? Que, Sí, esta agua es mía. justo, y pues digo, esperemos resulte bien. Y, Pues esperemos que el tema vaya avanzando también en el tema del agua y pues, obviamente esperamos sus comentarios. Nos vemos en los Nos comentarios. vemos en los comentarios. Igual las cuestiones de la ley, la vamos a poner ahí el link de la Ley General del Agua que ya está publicada, la Ley de Aguas Nacionales. Pues cualquier comentario o asesoría, ahí están nuestros datos. Pregúntenos. Nos vemos la próxima. nos vemos el próximo capítulo.